Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Corintios, 2 Corintios, versículo 5, capítulo 17. Amén. Y leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor nos dice que cuando estamos en Cristo ya todas las cosas viejas ya Pasaron. y todas son cosas hechas nuevas. Amén. En nombre de Jesús. Cuando caminamos con Cristo, Él dice que se tira a lo más profundo del mar todas las cosas, nuestros pecados. Amén. Y somos hechos nuevas criaturas. Amén. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, Dios Damos Todopoderoso, gracias. gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Tuyo sea la honra, la gloria, la adoración en todo tiempo, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Porque solamente tú eres Sí, bueno y Señor, en el nombre de maravilloso. Jesús. Porque solamente tú eres digno de Sí, ser poderoso alabado y ser Dios, gracias. glorificado. En esta hora En que el estamos nombre de aquí Jesús. compartiendo como familia Gracias. tu palabra, te invitamos Sí, a que seas poderoso tú el que Dios. esté aquí, Gracias. Señor, que sea tu presencia en el nombre Sí, de Padre. Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Y amén. Amén. Gloria. Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar leyendo el Salmo 86, 5. Amén. Amén. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande es en misericordia para todos, con todos los que te invocan. Amén. Este salmo dice que el Dios es bueno y aunque nosotros le fallemos, Él siempre nos perdonará. Pero siempre hay que pedirle perdón de corazón. Amén. Y nos perdonará siempre porque Él es un Dios bueno y misericordioso con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande y misericordioso para con todos los que te invocan. Amén. Gloria a Dios. Se fue la luz, pero nada nos impide hacer el altar familiar. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que mi esposa hablaba y decía que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Amén. Dice la Biblia que si confesaras con tu boca que Cristo es nuestro Señor, serás salvo. Eso es un primer mandato. El Señor nos está dando una recomendación cómo podemos ser salvos. Y el obedecerle a esa palabra es que nos da la oportunidad de tener salvación y ser una nueva criatura y caminar con el Señor. Y aquí el salmo que acaba de leer, mi 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Amén. Entonces sabemos que Dios es un Dios perdonador y que nos hace nueva criatura. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 19 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 19. Y leemos la palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, en este altar familiar, Padre amado. Y que sea glorificado tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Dice aquí, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. El Señor era donde se reunía, se reunía a compartir la palabra y a ministrarle sanidad a los enfermos o liberación a los endemoniados. Ahí se agolpaba mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente tenía necesidad y estaban en búsqueda de recibir su milagro. Amén. Entonces el Señor era una oportunidad, gente que venía de muchas ciudades. Entonces su mamá, María, y sus hermanos querían entrar y llegar hasta donde estaba él.
pero la multitud no les permitía pasar. Y fíjense lo que dice aquí. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Le están avisando los que están adelante porque se corrió la voz, me imagino, para avisarle de que María y sus hermanos estaban allá al fondo y querían verlo. Gloria sea al Señor. Fíjense lo que responde nuestro Señor. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Él no es que está negando aquí a María, la mujer que lo tuvo en el vientre de su madre. Entonces dice, respondió, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son los hermanos y la madre según aquí del Señor Jesús? No es que está negando que es su mamá, sino que está hablando de una verdad, que el que quiere acercarse a Él y quiere ser parte de su familia, porque allá en el cielo Él va a tener una familia, a todos los santos que faltan con Él en el día del arrebatamiento, o los que escapen de la gran tribulación cuando sean decapitados. Amén. Entonces, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para ser parte de la familia del Señor. Amén. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa es una de la voluntad del Señor para ser parte de su familia. Ese es uno de los requisitos que necesita el hombre para ser parte de la familia de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Colosenses 4, versículo 12. Y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que estemos en la perfección y completo en el Evangelio de Cristo. Por eso que aquí Epafras está haciendo una salutación y está diciendo que una de las voluntades de Dios es que permanezcamos firmes en Dios y completos. Amén. Leemos Juan 7, 16 y 18. Juan 7, 16 y 18 y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que la doctrina que está predicando es una doctrina dada por Dios. Y el obedecer esa doctrina es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la doctrina que predica Jesús? Que murió por nuestros pecados para que el que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna. Dice que el que cree en Él, como dicen las Escrituras, correrán ríos de agua de vida. Estoy hablando de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, el que hace la voluntad de Dios y que crea la doctrina de Cristo tendrá una recompensa aquí en la tierra y regalos como la promesa de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos conociendo ya dos voluntades o lo que debemos nosotros de hacer para ser parte de la familia del Señor. Vamos a Efesios 6:6. Efesios 6:6 dice, gloria a Dios, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí el Señor está dando otra característica para hacer la voluntad de Dios y ser parte de su familia. Dice, gloria a Dios, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Gloria a Dios. En este caso, el Señor está hablando
en este texto, del contexto completo de que debemos obedecer a nuestros superiores, a nuestros jefes. ¿Para qué? Para trabajar como si fuéramos que estuviéramos trabajando para el Señor. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos, hagámoslas como para el Señor. Y eso nos va a permitir a tener esa característica de cumplir la voluntad de Dios para ser parte de la familia de Cristo. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Aquí el Señor está dando otra característica. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de la fornicación. Y podemos entender la fornicación en las escrituras de muchas maneras. Está la fornicación cuando un hombre o una mujer no es casado y tiene relaciones sexuales con la pareja que tiene, sin haberse casado. Eso es fornicación. Entonces, cuando una persona fornica, no hace la voluntad de Dios. Hay otro tipo de fornicación que el Señor lo hablaba al pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Cuando Israel se iba a adorar imágenes e ídolos de otras naciones, Dios lo llamaba fornicar. Cuando ponían sus ojos en otros dioses que no era Dios, eso significa irse en fornicación. Amén. Porque el pueblo de Dios en realidad está casado con nuestro Dios. Es su esposa. Para Cristo, nosotros somos su esposa, su pueblo. Y el juntarnos con otras cosas que no es Cristo, estamos en fornicación y en adulterio espiritual. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es no cometer fornicación. Hemos hablado de la fornicación espiritual y la fornicación de la carne. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:18. Y dice así: da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto lo está diciendo el Señor unos versículos antes: orar sin cesar, pero siempre dando gracias a Dios en Cristo Jesús. Entonces, otra de las voluntades que el Señor nos permite obtener para ser parte de la familia en obediencia al Señor, haciendo su voluntad, es dando gracias por todo. Señor, gracias por los alimentos. Señor, gracias por llevar a mis hijos al colegio y traerlo en bien. Señor, gracias, Señor, por el día que hemos respirado con vida. Señor, gracias por una nueva palabra que nos has dado. Señor, gracias por una oportunidad más de compartir con tal persona. Gracias por todo en todo tiempo. Y eso lo hacemos nosotros prácticamente cuando estamos orando, y en esa oración nosotros conectamos con Dios. Cuando uno le da gracias al Señor en su corazón, está orando. Pero si una persona permanece todo el día dándole gracias en su corazón o ahí cuando ya le toca orar, entonces está en bendición. Amén. Entonces esto es parte de otra característica de la voluntad de Dios. Demos gracias siempre en todo a Dios. Vamos a Hebreos 13, 21 y 22. Hebreos 13, 21 y 22. Dice: os haga acto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Aquí está hablando Pablo, gloria sea al Señor, que debemos estar siempre haciendo la voluntad de Dios, de permanecer en Cristo, y que cuando venga una exhortación de parte de Dios, obedecerle y poner por obra para cambiarle la exhortación de Dios. La Biblia dice que el Padre que al Hijo ama, lo corrige. Y Dios, como nos ama, nos corrige a través de la exhortación para que nosotros seamos aptos y agradables delante de Él, haciendo su voluntad en nosotros, agradando a Cristo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos obedientes a Cristo, estamos agradándole a Él y estamos siendo parte de su familia.
1 Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo se hace callar la ignorancia de los hombres insensatos? Haciendo el bien. Porque si hacemos el mal, el hombre insensato va a tomar esa oportunidad para decir, mire, este que es cristiano y ahora haciendo estas cosas. Entonces, por causa de nosotros hacemos que el nombre del Señor sea blasfemado, pero cuando hacemos el bien delante de la gente y hay buen testimonio, entonces hay obra delante de las personas dicen, oye, ¿cómo quisiera ser como esa persona? Entonces estamos agradando a Dios haciendo esta otra voluntad. Amén. 1 Juan 2:19, 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando dice el mundo pasa y los deseos, pero el que permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa esto? La Biblia dice en Apocalipsis que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios va a ser parte de la familia de Cristo y va a permanecer eternamente con Cristo. Las cosas, los deseos de la carne y todas las manifestaciones que nosotros tenemos aquí ahorita, un día, cuando estemos allá, no vamos a tener ni deseos, ni cosas, ni perturbación, ni fiebre, ni dolor de cabeza, nada. Vamos a tener una vida en santidad y sanidad eternamente por los siglos de los siglos. Entonces, este momento que nosotros aquí a veces tenemos dolencia, eso es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre porque Él ha prometido a su familia que va a estar con Él hasta el fin del mundo y en la eternidad. Vamos a 1 Juan 3:23, que dice, y este mandamiento y este es su mandamiento, fíjate que es un mandamiento del Señor, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y no amemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Qué dice el Señor? Que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos con los otros. Otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor lo habló en los 4 evangelios que están al principio del Nuevo Testamento. Amén. Pero aquí hay algo importante, dice que crean en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Aquí yo pregunto a aquellos que tienen la doctrina o la religión de los solo Jesús, que no creen que hay un Dios Padre, solamente que es Jesús. Entonces, ¿cómo hacen con este versículo cuando dice que crean en el Hijo, en su Hijo? Es Dios hablando en su palabra diciendo que su voluntad es que nosotros creamos en Cristo. Entonces, si yo siendo solo Jesús y no creo en el Padre, entonces yo tengo un problema espiritual. Yo no estoy aquí aceptando la voluntad de Dios y entonces no soy parte de la familia de Cristo, porque el Señor dijo, mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios es el que permanecerá para siempre. Entonces yo pregunto, estas personas que no creen que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, y que son los unitarios, entonces cuando ellos niegan al Padre, entonces están negándose a hacer la voluntad de Dios y corren un peligro de perderse por la eternidad, porque el Señor es claro. En otros pasajes bíblicos dice que el que niegue a uno de estos tres pierde su vida. El que niegue al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo pierde su vida, porque son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces están fuera de la voluntad de Dios. Entonces tan fácil comprender las Escrituras, pero tan fácil también es dejándose engañar por doctrina de hombres que cuando leen estas Escrituras pasan por encima para no decírselas, engañando a la gente, llevándolo a la muerte. Y esas personas no están haciendo la voluntad del Señor Jesús. Aunque digan, nosotros le servimos a Jesús, no están haciendo la voluntad del Señor. Porque el Señor dijo, el que hace la voluntad de mi Padre. Y si ellos no creen en el Padre, no están haciendo la voluntad del Señor. Amén. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta
Para ser parte de Jesús y su familia, tenemos que hacer la voluntad de Dios conforme a lo que hemos leído aquí. Y hay muchos más versículos, pero he tomado lo más resaltante, donde el Señor enseña parte de su voluntad. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Mi hija Yormari con los cánticos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la fiesta, porque Cristo es que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la fiesta, porque Cristo es que va a servir. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. Gracias, gloria a Dios, gracias Señor. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre y poderoso Dios, te damos gracias Señor en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu presencia, tu Santo Espíritu está en este lugar para que pueda ser redarguido nuestro espíritu a través de tu palabra y comprendamos, Señor, para ser, Dios mío, hacedores de tu palabra y obediente a ti para ser parte, Dios mío, de tu redil, porque tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres nuestro esposo y que pronto vendrás a buscar tu iglesia para ser levantada contigo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor.